En este momento es numeral Conclunarco HN de Honduras, por supuesto. Conclunarco HN es la etiqueta, el hashtag. A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, Conclunarco HN la etiqueta. Hay un nuevo señalamiento en Estados Unidos. ¿A quién apunta? Apunta directamente el dedo contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto tras la confirmación este martes del arresto en Miami del presunto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Fuentes Ramírez exportó toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hemos tratado de establecer contacto con la defensa de Fuentes Ramírez, pero aún no hemos podido identificarlo. Solo sabemos, con base en la información oficial, que fue detenido tratando de salir de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Al parecer, está vinculado ilícitamente con el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido también como Tony Hernández. Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y fue declarado culpable de narcotráfico, por cierto, Tony Hernández, en Estados Unidos a finales de 2019. Y la pregunta es, que aún no tengo respuesta por parte de Juan Orlando Hernández. ¿Y usted, presidente, no sabía lo que hacía su hermano? ¿No sabía? Esa es la pregunta, que algún día encontrará respuesta. Si no es de usted conmigo, yo creo que en otro lado la puede encontrar. La Fiscalía, ¿no? La Fiscalía dice que Giovanni Daniel Fuentes Ramírez fue hasta su arresto por la DEA hace 2 días, un narcotraficante prolífico, poderoso y asesino en Honduras, que allanó el camino para el envío sin trabas de cargas de cocaína hacia Estados Unidos, claro, mediante sobornos a policías y un político de alto rango en Honduras. Aunque el comunicado de prensa no ofrece el nombre del político de alto rango implicado, el comunicado de prensa no ofrece el nombre del político de alto rango implicado. La querella formal preparada por un agente de la DEA en contra de Fuentes Ramírez y a la que CNN tuvo acceso, identifica al funcionario como el presidente de Honduras, o sea, Juan Orlando Hernández. El mandatario una vez más niega, digo una vez más porque ya ha pasado antes, cualquier señalamiento relacionado con comportamiento ilícito y no enfrenta cargos en su contra. En el pasado también ha dicho no estar involucrado en las actividades ilícitas de su hermano. Es más, incluso desconocer las actividades de narcotráfico de su hermano. El documento dice, con base en testimonios y elementos de prueba recabados durante la investigación en contra de Fuentes Ramírez, se estableció que el supuesto narcotraficante contó con el respaldo de varios co-conspiradores, entre ellos el co-conspirador 4 o CC4, a quien luego señalan como el presidente de Honduras y más adelante como el hermano de Juan Antonio Hernández. Así que no hay falla, ¿no? Hermano de Tony Hernández y presidente de Honduras, nada más hay uno, Juan Orlando Hernández. La página 4.c dice, por ejemplo, en octubre de 2019, Juan Antonio Hernández Alvarado, excongresista hondureño y hermano del presidente de Honduras, mencionado a continuación como CC4, fue condenado en un juicio en este distrito por participar en una conspiración para la importación de cocaína. Luego, la página 7, numeral 4, dice que CC4, es decir, el presidente de Honduras, en sustancia y en parte, le dijo a Fuentes Ramírez, que es Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de CC4, que estaba administrando actividades de narcotráfico en Honduras y que Fuentes Ramírez debería reportar directamente a Hernández Alvarado, es decir, a Tony, al hermano del presidente, para fines de narcotráfico. La queja también señala que el presidente habría recibido al menos, en una oportunidad al menos, un pago de $25,000 por parte de Fuentes Ramírez a cambio de proteger un laboratorio de cocaína ubicado en el departamento hondureño de Cortés. Este laboratorio, dice el documento, producía cientos de kilos de cocaína cada mes y que la carga era transportada por aire y mar hacia Estados Unidos. El presidente Hernández rechazó el señalamiento. Un tuit de la Casa Presidencial de Honduras dice que la versión que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas. La Casa Presidencial también publicó un comunicado asegurando que estos señalamientos provienen de testimonios de narcotraficantes que el presidente ha extraditado a Estados Unidos y que los mismos deben ser considerados como una venganza en su contra.
Pero la denuncia deja claro que hay una investigación en curso en contra de Fuentes Ramírez y que la misma identificó al presidente, a Juan Orlando Hernández, como co-conspirador. También añade que el mandatario se dijo interesado en tener acceso al laboratorio de cocaína debido a la proximidad del mismo a un puerto comercial importante en Honduras. El comunicado de la presidencia no se refiere a este punto, pero insiste en enumerar las acciones emprendidas por el mandatario en contra del narcotráfico. Por último, la queja denuncia que el presidente habría facilitado el uso del personal de las Fuerzas Armadas hondureñas para resguardar las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Por supuesto, nosotros, CNN, no podemos confirmar estos datos de manera independiente. Pero ahí está, el río suena. Y si el río suena es porque agua lleva, o dicen otros. Si el río suena es porque piedras trae. El tema es como que todo está muy cercano a Juan Orlando Hernández, que ni siquiera da la cara para decirle algo a los hondureños, ¿no? Manda un tuit y mandan un comunicado. ¿Pero por qué no lo investigan entonces, si no hay nada que ocultar? De regreso, voy a hablar con Raúl Pineda Alvarado, es abogado especialista en Derecho Penal, en vivo desde Tegucigalpa. Ya está listo, ahí lo ve en pantalla, vengo con él. Longobardi en Miami. ¿Volverías a la televisión? Me encanta la actuación, como te digo, y regresar sería un placer. No te la crees, como se dice en Buenos Aires, ¿no? Cuando me la creí, gracias a Dios, estaba yo muy jovencita. Y tenía a mi madre al lado. Y mi madre me bajó de los pelos. El sonido latino nuevo es el nuevo sonido global, el nuevo pop. En Diálogo con Longobardi, el domingo en CNN. La contienda por la Casa Blanca está en pleno desarrollo. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN ¿Qué es lo que están diciendo las encuestas estatales y nacionales? examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso es muy importante. Gran jornada electoral. Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tengo la responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en el norte del continente afecta al sur. Y lo que pasa en el sur afecta al norte. Es por esto que CNN cubre todas las perspectivas. Desde el norte de Estados Unidos, México y los países de esta región. Hasta el cono sur, desde Buenos Aires. Entérate de lo más relevante de nuestro continente. Perspectivas México. Perspectivas desde Buenos Aires. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. Cuando los astronautas nos envían fotos desde el espacio, están haciendo algo más que tomar fotos atractivas. Ellos cuidan la salud del planeta y de todos nosotros. Las técnicas utilizadas por astrofotógrafos buscan determinar el impacto ambiental de las luces artificiales que usamos de noche. La NASA cuenta con una base de datos pública con más de 1.300.000 fotos a color que tomaron los astronautas desde 2003 y ahora las observan desde otra perspectiva. El proyecto europeo Stars for All, Estrellas para Todos, crea un mapa nocturno utilizando las fotos de los astronautas. Más de 17.000 voluntarios han clasificado y geolocalizado fotos nocturnas captadas desde la Estación Espacial Internacional para crear este primer mapa nocturno y a color en alta resolución. Hola, soy Irene Casado en París. Somos CNN. Le doy la bienvenida al abogado Raúl Pineda Alvarado, especialista en Derecho Penal en vivo desde Tegucigalpa. Abogado, buenas noches. La pregunta directa y concreta.
Oiga, ¿por qué no se le investiga a Juan Orlando Hernández cuando las cosas están tan cercanas con vínculos al narcotráfico, tan cercanas como su hermano Tony Hernández, encontrado culpable y preso en los Estados Unidos? Mencionado ahora también por Giovanni Fuentes, citado en los documentos de la Corte. ¿Qué hace falta para que se le investigue? Porque una cosa es negarlo y otra cosa es que sea cierto, ¿no? Buenas noches, don Fernando. Desde hace 16 años en Honduras no existe la inmunidad de ningún tipo. Es decir, el presidente puede ser investigado y enjuiciado como cualquier ciudadano. El único privilegio que pudiese tener como alto funcionario del Estado es ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero la investigación le compete al Ministerio Público y nuestras leyes dicen que es una obligación ineludible. Lamentablemente, si usted tiene una institucionalidad cooptada, débil o temerosa, este fenómeno no se va a dar. Recuerde que es la segunda ocasión en que una persona que está siendo juzgada en una corte de Estados Unidos hace referencia a aportes inapropiados para campañas políticas. Me refiero al caso del señor Alexander Ardón, y no ha habido una respuesta de la institucionalidad que al menos satisfaga ese sentimiento, esta necesidad social de que se haga una investigación imparcial donde se respeten los derechos del investigado, pero donde se dé una respuesta a la sociedad y a la comunidad internacional. Por supuesto que también aquí el legislativo debería de jugar un papel muy importante, es decir, desde el legislativo se puede plantear precisamente el abrir una investigación al presidente Juan Orlando Hernández, pero es que también hay duda de los legisladores, ¿no, abogado? Yo siento con preocupación que en esta semana, después de la noticia, han habido 3 sesiones en el Congreso de la República y la oposición, que deviene políticamente obligada a hacer este reclamo, ni siquiera se ha referido a este tema. El Congreso, si considera que es un asunto de interés nacional, puede iniciar un juicio político. Para eso se requieren 86 de 128 votos. No los tiene la oposición y estas 3/4 partes de la totalidad del Congreso se ocupan para iniciar la investigación y para resolver si el presidente de la República es destituido o no. En la medida que el expediente arroje a algunos indicios fuertes de comportamiento inadecuado, esto pasa a la Fiscalía. Pero en la correlación de fuerzas políticas en el Congreso no permite imaginar que en el Congreso se vaya a iniciar un juicio político por diferentes razones. Las políticas básicamente porque no se tiene el número de votos que requiere la ley de juicio político y una sorprendente actitud de indiferencia de la oposición frente a una situación que ha salido en la mayor parte de los periódicos más importantes del continente al menos. Pues del continente y del mundo, le digo. De entrada, por ejemplo, The Guardian sí, es el que hace referencia también a este tema. Abogado, se me ha ido el tiempo, es algo que tenemos que analizar con mucho más profundidad. Por supuesto, quiero invitar en otra parte del programa, invitarlo de nueva cuenta, pero invitar también a la oposición para poder escuchar esto, que es un reclamo muy válido. ¿Por qué no ha reaccionado la oposición a esto? ¿Por qué no han buscado precisamente un camino legal para que se abra una investigación contra Juan Orlando Hernández, con tantas coincidencias y cercanía, ¿no?, a temas de narcotráfico? Pero le agradezco el tiempo y la espera, don Raúl, muy amable. Estoy en contacto con usted para hacer Pase usted buenas noches y profundizar más. Gracias, Raúl Pineda Alvarado, abogado especialista en Derecho Penal, en vivo desde Tegucigalpa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil y qué triste. ¿No es un tema de interés nacional, me pregunto yo? No. Habrá quien diga que no, es cierto, no. Es un tema de interés internacional. ¿Internacional? Que un presidente puede estar vinculado con el narcotráfico, que su hermano esté en la cárcel por narcotráfico, que lo mencione un narcotraficante detenido. Y en Honduras no pasa nada. Una pausa, vengo.